Bueno, ya muy pocas horas para que conozcamos los mensajes clave de Jerome Powell. A las 8 recordamos el comunicado, programa especial aquí en Negocios Televisión, y a las 8:30 el discurso de Jerome Powell. Lo que descuenta la mayoría del mercado es que será una subida de 50 puntos básicos. Hay algunos que van más allá, piden un 0,75% de subida, pero en cualquier caso la noticia va a estar también en el balance. Pero, como decimos, hay algunas voces que apuestan por esos 75 puntos básicos, así que no estamos exentos de que pueda haber una sorpresa esta misma tarde. Así que, bueno, pues aprovechamos que está por aquí Marta Vilar conmigo para ver en qué ocasiones la Fed ha decidido sorprender al mercado y también un poco de qué manera tiene que calibrar ese mensaje, calibrar ese lenguaje y de qué manera, bueno, pues tiene esa obligación de ir explicando al mercado lo que hace, porque, como nos decía Pablo García también al comienzo del programa, la noticia está en los bonos, un bono que en Estados Unidos sigue cotizando con un rendimiento superior al 3%, esos bonos, junto con la renta variable, pero principalmente los bonos, que podrían ser los principales afectados de que haya sorpresas. Marta. Bueno, pues aunque Raquel, el mercado parece creerse, o al menos querer creerse, que Powell efectivamente va a seguir con el guión y subir los tipos en 50 puntos básicos, sí que es cierto que en algunos recovecos del mundo financiero hay algunos expertos, algunos analistas, que incluso hablan de que Powell podría ser un poquito más agresivo y finalmente apostar por esos 75 puntos básicos de subida. Por ejemplo, hoy leíamos que los economistas de JP Morgan creen que hay una posibilidad entre 5, es decir, un 20% de probabilidad de que finalmente la Fed se decante por esos 75 puntos básicos de subida en los tipos de interés. Hay que recordar que hace tan solo unas pocas semanas Jerome Powell dijo de una forma bastante clara que, bueno, podríamos tomarlo como pista o como confirmación que efectivamente la Reserva Federal estaba pensando subir los tipos en 50 puntos básicos en la reunión de mayo, así lo decía. If you look at, for example, if you look at the last tightening cycle, which was a 2-year string of 25 basis point hikes from 2004 to 2006, inflation was a little over 3%. So inflation is much higher now, and our policy rate is still more accommodative than it was then. So it is appropriate, in my view, to be moving a little more quickly. And I also think there's something in the idea of front-end loading whatever accommodation one thinks is appropriate. So that does point, that points in the direction of 50 basis points being on the table. Certainly, we make these decisions at the meeting, and we'll make them meeting by meeting, but I would say that 50 basis points will be on the table for the May meeting. Por eso, ante una pista tan clara de Powell para un movimiento tan importante de la Reserva Federal, nos hemos hecho una pregunta aquí en Negocios Televisión. Bueno, nos hemos hecho varias. La primera de ellas es con qué frecuencia el mercado pues se enfrenta a sorpresas por parte de la Reserva Federal. Y bueno, ya les hago un spoiler. Pocas veces realmente la Fed ha hecho algún movimiento inesperado. Y eso me lleva también a plantearme otra pregunta, y es ¿desde cuándo la Reserva Federal da tantas pistas sobre lo que va a hacer y deja tan poco lugar a dudas sobre los movimientos que puede tomar? Bueno, pues empecemos por esa primera pregunta, ahora que hemos hecho un estudio sobre los últimos movimientos de la Fed en los últimos años, podríamos decir en la era moderna de la Reserva Federal. ¿Con qué frecuencia sorprende la Fed al mercado? Bueno, pues para analizarlo hemos escogido algunas ocasiones donde la Fed ha convocado en estos últimos años, en estas últimas décadas, alguna reunión extraordinaria para subir o para bajar los tipos de interés. Bueno, lo cierto es que en esa era moderna de la Fed, eso se puede contar prácticamente con los dedos casi de una mano. Realmente tendríamos que también incluir alguno de la segunda, pero bueno, la última vez que la Fed sorprendió al mercado con una reunión extraordinaria para bajar los tipos de interés, en este caso fue hace nada, en 2020, en marzo, cuando teníamos el coronavirus. Entonces la Fed salió de forma inesperada a decir que recortaba los tipos de interés en 50 puntos básicos. La vez anterior fue en la crisis financiera, los bajó 75 puntos básicos en una reunión completamente sorpresa, y también lo hizo, por ejemplo, en 2001 en alguna ocasión y en 1987 después del crash del lunes negro, aunque es cierto que en todas esas ocasiones lo que ha hecho de forma inesperada es bajar los tipos de interés. La pregunta es, ¿los ha subido alguna vez de una forma que podríamos decir que llega como una sorpresa para los mercados financieros? Bueno, pues es cierto que lo ha hecho en tan solo una ocasión en las últimas décadas, lo hizo en 1994, y aprovecho también para destacar ese año
porque precisamente entonces, en el 94, fue cuando la Fed empezó a ser mucho más transparentes y a dar muchas más pistas sobre sus próximos movimientos. Me explico. Antes de 1994, la Reserva Federal nunca publicaba comunicados después de tomar alguna decisión respecto a los tipos de interés o, en definitiva, sobre política monetaria. Fue a partir de 1994 cuando empieza a anunciar al mercado lo que hace, pero solo emitía un comunicado en el caso de hacer algún cambio en esa política monetaria. Si la reunión finalmente se saldaba sin ningún cambio, la Fed directamente no emitía ningún tipo de comunicado. No fue hasta el año 2000 cuando finalmente la Reserva Federal decide publicar comunicados tras todas las reuniones, haya o no haya cambios. Y aunque esos comunicados, por supuesto, dan información sobre por qué la Reserva Federal decide o no hacer una cosa u otra y en qué datos también se están basando, lo que es cierto es que realmente lo que más información da al mercado es preguntar directamente al presidente en cuestión de la Reserva Federal para ver qué quieren hacer próximamente, ya no solo porque han ejecutado el movimiento en esa reunión, sino qué es lo que esperan de la economía y qué es lo que esperan también hacer con los tipos de interés. Bueno, pues las ruedas de prensa tras esas reuniones del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal no empezaron hasta que llegó la crisis financiera, es decir, hace tan solo unos añitos. El primero en dar una conferencia de prensa después de una reunión de la Fed fue el presidente de la crisis financiera, por entonces era Ben Bernanke, y su sucesora, Janet Yellen, decidió empezar a hacerlas de forma trimestral, es decir, no después de cada reunión como ocurre ahora. Evidentemente fue Jerome Powell, su sucesor, finalmente el que decidió hacer una rueda de prensa después de cada reunión que celebrara el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Y de hecho, Jerome Powell se considera uno de los jefes de la Fed, de la Reserva Federal, de los más transparentes y de los que más se comunican con los mercados financieros, ya no solo en esas ruedas de prensa posteriores a las reuniones, sino también en entrevistas, en coloquios como el que hemos escuchado justo cuando hemos puesto esas declaraciones de Jerome Powell, porque precisamente estaba ahí en una mesa redonda con, por ejemplo, Christine Lagarde, su homóloga en el Banco Central Europeo, y era precisamente ahí, no en una rueda de prensa oficial, podríamos decir, cuando daba la pista al mercado de que efectivamente en mayo lo que se planteaba la Reserva Federal era subir los tipos en 50 puntos básicos. Bueno, veremos si finalmente Jerome Powell cumple con lo previsto y las pistas que dio al mercado en ese coloquio, como decimos, en el caso de un presidente de la Reserva Federal que ha sido muy transparente, pues efectivamente, Raquel, al final el resultado es el que dijo Powell, porque es cierto que al final el motivo por el que la Fed empieza a ser un poquito más abierta, podríamos decir, y más transparente en los últimos años, es un poco para que el mercado no se lleve esa sorpresa de sopetón y pues empiece a descontar lo que puede hacer la Reserva Federal o no con un poquito de antelación y así que no se lleve un susto o una alegría demasiado de sopetón, básicamente para relajar un poquito los ánimos. Bueno, gracias, Marta.